gusto presentarles al señor Isidoro Sánchez García, que, miren la lista: concejal, consejero, diputado autonómico de Canarias, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, viceconsejero, concejal, diputado del Parlamento Europeo. ¡Qué carrera la suya, señor! Bienvenido. Muchas gracias, don Pedro. Autor del libro Cuba desde mi ventana, 1985-2011. ¿Por qué tantas veces fue a Cuba? Yo, desde que tengo uso de razón, yo vivía en Tenerife, en la Orotava, al pie del Teide, en las Islas Canarias, y yo siempre escuché a mi familia, a mi abuela sobre todo, a mis abuelos maternos hablar de Cuba, porque su hermano Pancho, allá por los años 20, se había marchado a Cuba, había emigrado como muchísimos canarios. ¿Qué hay de diferente en la Cuba que usted desde su ventana veía en 1985, 86, 87 y la que vio recientemente? Bueno, la verdad que grandes diferencias, lógicamente, sobre todo porque la etapa 85-91, que fue la primera etapa en la que yo participé políticamente visitando Cuba por razones familiares unas veces, por razones políticas otras, como concejal. En el año 92 ya voy a Cuba como diputado en el Parlamento Europeo, en aquel momento, y se había producido el periodo especial. Y en esos 5 o 6 años que yo viví la Cuba de finales de esa década, pues noté una diferencia importante con la Cuba actual, ¿no? Luego, a partir del 91 hasta la fecha, hasta el año pasado, realmente en noviembre del año pasado, hace un año exactamente estuve allí, pues he notado diferencias grandes también de tipo social, medioambiental, laboral, política, lógicamente, ¿no? ¿Siente lo que algunas personas denominan una forma de apertura o cree que es distintas triquiñuelas para mantenerse en el poder? Pregunta importante, pero en el libro yo llamo a la etapa que arranca en abril del año 2011, que es cuando celebra el Partido Comunista de Cuba su congreso. Yo digo que en el libro lo señalo, que comienza la segunda revolución de Cuba. O sea que sí piensa que hay un cambio total y absoluto. Fundamental. Fundamental, sí. Nadie tiene la capacidad de establecer cuándo, pero siente que está relativamente cerca que Cuba tenga que abrir puertas muy amplias que estuvieron cerradas a cal y canto. Bueno, yo coincidí con la visita del Papa en el año 98, en enero del 98, y me gustó mucho la frase que dijo Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que Cuba tenía que abrirse al mundo, y yo creo que efectivamente tiene que abrirse, ahora más que nunca, ¿no? Porque la globalización, ese fenómeno tan importante, una vez es positivo, otra vez es negativo, obliga, yo creo, que a las autoridades cubanas, y de hecho, cuando yo leo en noviembre del año pasado en el Granma lo que el gobierno cubano intenta hacer, que es un debate público entre los cubanos para marcar la nueva política social, económica, laboral, política en general, yo detecto que hay un cambio, que es necesario un cambio en Cuba. Ellos mismos, el gobierno cubano lo dice, y me da la impresión de que eso es así. Ahora, los resultados no sé cuáles serán. En el balance, en un cuarto de siglo de visitas, ¿qué le impresiona más positivamente de Cuba? ¿Qué le gusta menos de Cuba? Lo que menos me gusta, se lo dije al responsable del Parlamento cubano que me acompañó en aquella visita del año 92, cuando lo hice por vez primera como diputado en el Parlamento Europeo, que fue lo que me llamó la atención y me enfadé muchísimo, que era el cartel que decía que en Cuba se reserva el derecho de admisión. Eso que a los cubanos se le aplique eso por parte de las autoridades cubanas me llegó al alma. Eso fue para mí lo más negativo, ¿no? Lo más positivo es la calidad humana del cubano. Tengo 30 segundos para hablar de las elecciones españolas. Parece un hecho que gana el Partido Popular, pero gane quien gane. Hay un panorama en que si no se aprieta todavía más el cinturón, puede haber una catástrofe. Está claro, está claro. España, el gobierno español, el último gobierno español, la verdad que tardó en reaccionar a la crisis mundial, a la crisis europea, y luego se dio cuenta el señor Zapatero de lo que estaba pasando, se comprometió al señor Rubalcaba por parte del Partido Socialista, y el Partido Popular ha colocado por tercera vez al señor Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno. Pero yo creo que el 21, aunque gane el Partido Popular, como dicen los sondeos, el 21 de noviembre, el lunes próximo, pues habrá muchas cosas que rehacer, y me da la impresión de que vamos a tener que hacer entre todos los partidos, los grandes y los pequeños, porque yo pertenezco a Coalición Canaria y que yo siempre he sido partidario de participar en la vida política junto con los grandes, y ese fue un error que se cometió en algunos temas, como fue en el caso del terrorismo, donde el PSOE y el PP querían ir solos,
pero afortunadamente los demás le hemos apoyado en el pacto antiterrorista que curiosamente yo firmé en el año 85 en nombre de mi partido, siendo senador. Pero lo que está claro es que a partir del lunes próximo tenemos que apretarnos más las clavijas, más el cinturón. Le deseo lo mejor, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. El señor Isidoro Sánchez García, su libro Cuba desde mi ventana, 1985-2011.